Cristian, vamos a Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El mundo muere de frío. El
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Buenas tardes. Vamos a comenzar esta nuestra celebración en nuestro novenario dedicado a San Nicolás de Bari, reconociendo nuestra frágil condición pecadora. Digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Pidamos a Dios en esta Santa Misa por la familia Bautista Barajas, también por el barrio de San Sebastián II, los peregrinos guadalupanos, la Virgen del Carmen y las socias de la Virgen del Carmen, hijos e hijas de María. Oremos. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, a esperar ardorosamente la venida de tu Hijo Jesucristo, para que cuando llegue y llame, nos encuentre esperándolo en oración y alegrándonos en su alabanza. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bien, quien pueda sentarse, vamos a hacerlo. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel día del vástago del Señor será magnífico y glorioso del fruto del país. Será orgullo y esplendor de los sobrevivientes de Israel. A los restantes en Jerusalén, a todos los inscritos en ella para la vida, los llamaré santos. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de la hija de Sión y haya limpiado de la sangre a Jerusalén con viento justiciero y abrasador, creerá el Señor sobre todo lugar del monte de Sión y sobre la asamblea. Nube y humo de día y fuego llameante de noche, y por encima la gloria del Señor será toldo y tienda contra el calor del día, abrigo y resguardo contra el temporal y la lluvia. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría
ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo, y por la casa del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Señor y Dios nuestro, ven a salvarnos, míranos con bondad y estaremos a salvos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina. Y tengo soldados a mis órdenes que cuando le digo a uno ve, él va. Y al otro ven y viene. Y a mi criado hace esto y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y le dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito. El oficial romano que aparece hoy en el Evangelio es una persona que no profesa la fe en el Dios de Israel, por lo tanto, ¿verdad? No conoce que Jesús es el Hijo de Dios y el enviado de Dios. Y sin embargo, seguramente el oficial ha escuchado hablar muchas cosas de Jesús. Seguramente ha escuchado y ha mirado tal vez alguno de sus milagros, y eso le mueve a buscar a Jesús y le dice: mira, pues he visto, ¿verdad?, que haces milagros y en mi casa hay una persona, dice el oficial romano, ¿verdad?, dice que sufre, es paralítico y está en cama, vamos dice, para que lo cures. Y Jesús le dice: vamos. Y dice: no soy digno de que tú entres en mi casa, no soy digno de que tú vayas allá. Manda, ¿verdad?, que mi criado se cure y así sucederá. Aquel hombre que no conoce ni a Jesús ni al Dios de Israel busca, ¿verdad?, con fe
a Jesús y le busca con fe. Es decir, confía en que Jesús puede hacerlo, confía en que Jesús puede lograr un milagro y por eso le pide, haz algo por él. Y sin embargo Jesús, ¿verdad?, parece que nos va encaminando a ese confiar en Dios. A veces creo que pues el hecho de que nosotros seamos cristianos vale la pena, ¿verdad?, decir, bueno, es que no solamente creo en Dios, sino le creo a Dios, que es diferente. No solamente es creer en Dios, sino es creerle a Dios, a sus promesas de vida eterna. Y yo creo que nuestro día a día, nuestra vida cotidiana, tener en cuenta, ¿verdad?, que todo aquello que a nosotros nos preocupa, pues mira, ya Dios se ocupa de ello. Y eso nos debe dar mucha tranquilidad y mucha paz, ¿verdad? Todo lo que nos preocupa, ya Dios se ocupa de esas cosas. Y no es solamente creer en Dios, sino es creerle a Dios. Ese es el santo de los cristianos. Le creemos a Dios, porque Él lo que dice, lo cumple, lo que promete, ¿verdad?, lo realiza. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hermanos, invoquemos a Dios nuestro Padre y después de cada petición digamos: ven Señor Jesús, por tu santa iglesia para que la guardes y la conserves. Oremos por los que están enfermos para que Jesús, médico de cuerpos y de almas, les conceda la salud. Por quienes están preocupados por diferentes motivos, que el Señor Dios les conceda la paz. Oremos. Y por nosotros que estamos aquí, Dios conoce nuestras necesidades, que Él las lleve a buen término. Oremos. Dios y Padre bueno, escucha la oración que a ti dirigimos confiados en Jesucristo nuestro Señor. Vamos a presentarle a Dios nuestro trabajo y ofrendas, si gustan sentarse. Como la uva triturada en el lagar, y como el trigo que es molido para el pan. Se nos da, es nuestra vida que queremos entregar, es una ofrenda que entregamos en tu altar, una oblación que hoy hacemos realidad, una oblación de amor, conviértelos en cuerpo y sangre de Jesús. Oh, gran Señor. Hermanos, oren para que este sacrificio mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos das. Y haz que lo que nos das en este tiempo presente para aumento de nuestra fe, se convierta para nosotros en prenda de redención eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo revestido de poder y de gloria. En aquel día terrible y glorioso,
Pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que entonces se nos mostrará lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la esperanza dichosa de su reino. Por eso, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo. Hosana al Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Es verdad, Señor, que tú eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se los dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Terminada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Señor, acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, nuestro obispo Carlos y Armando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que duermen en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que somos hijos de Dios, digamos con gran confianza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. De todos los males, líbranos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, dense un saludo de paz. La paz del Señor. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclina ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner el corazón en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues agradecemos a la familia Bautista Barajas, quien nos ha recibido el día de hoy, el barrio de San Sebastián. Y bueno, el día de mañana estaremos celebrando la Eucaristía en la casa de la familia Vázquez López. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, con el auxilio divino podemos marchar en paz. Que pasen bonita noche. Ya que feliz en el cielo, a Dios contemplando estás, glorioso San Nicolás,
Amén.